Buenas tardes, paz de Cristo a sus vidas. Amén. El sábado pasado estuvimos hablando y leyendo en primera de Timoteo. Amén. Y hablábamos de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que correr, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. A veces nosotros hacemos las cosas y no salen como queremos. Nuestra soberanía tiene límites. Yo puedo decidir hacer algo y tengo la mejor de las intenciones en eso que voy a hacer, pero no sale como yo quiero. Job, sabemos que tuvo muchos sufrimientos. José fue vendido por sus hermanos. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos. Pero hay algo que nos tiene que sacar la angustia, la depresión. Y eso es el saber que Dios sí tiene soberanía sobre todo. La soberanía de Dios es completa, aún sobre la maldad. La soberanía de Dios es eterna. Recién cantábamos una canción de Juan Luis Guerra y decía: quiero hablarte, pero ¿qué gano con solo pedirte si tú conoces antes de que yo la diga mi petición? El otro día decíamos: ¿qué gano con orar si Dios ya conoce todas las cosas? Que Él en su palabra nos dice que oremos. Porque ese contacto íntimo con Él, ese tiempo, aunque sea muy pequeño, que yo aparto, va a servir para que Él pueda hacerme entender de una vez que Él es el dueño de todas las cosas. Yo por Cristo hemos sido salvos. Pero si le preguntás a la gente de qué fuimos salvos, todos te dicen: fuimos salvos del infierno. No, gran error. Fuimos salvos de Dios, de la ira de Dios. Él nos salva de su ira. A través de Jesucristo, Él nos salva del enojo que hay en Él, que es un enojo que lleva a condenación eterna. Aparta a todo aquel que no cree para condenación eterna. Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree en su Hijo pueda tener vida eterna. Amada Iglesia de Cristo, voy a saludarlos. Gracias y paz a sus vidas. Sabemos que somos su cuerpo. Amén.
Y si somos su cuerpo, andamos según su voluntad, ¿verdad? Qué difícil que es reconocer que no vivimos sujetos a la voluntad de Dios. Decimos cuando oramos, hágase tu voluntad así en el cielo, hágase también en la tierra. Pero muchos, por no decir la totalidad, no estamos dispuestos a hacerlo, porque eso pone nuestros planes en la basura. Isaías mismo dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de nuestro Creador. Nuestro Señor es soberano y nada escapa de su soberanía. Él es quien revela a quien quiere. Nos dejó su revelación por escrito y le dio un cierre a esa revelación. Nadie puede interpretarla a su antojo y de esa forma desvirtuar lo que desde los siglos había estado oculto. Cuando nosotros llegamos a Colosenses capítulo 1, verso 24, dice: lo que había estado oculto por los siglos y por generaciones, Dios lo reveló. ¿En quién? En Cristo Jesús lo reveló. Que el Evangelio no era que Dios era solamente el Dios de los judíos, sino que era Dios de los judíos y de los gentiles. Era Dios de todo ser vivo, de toda criatura, de todo hombre y mujer. Eso era lo que estuvo oculto por los siglos y las edades. Eso que estuvo oculto fue revelado. El otro día le dije que si querían imaginarse, después vamos a leer Hechos capítulo 4, todavía no. ¿Cómo era en su momento la iglesia? La iglesia no tenía la escritura. La iglesia no tenía los evangelios, no tenía las cartas de Pablo, no tenía el Apocalipsis, como muchos tenían los que podían, una copia de lo que es el Antiguo Testamento. Mayormente eso lo manejaban los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la palabra. No todos eran llamados a conocer las Escrituras. Anoche fuimos a la celebración del aniversario de la congregación de Marcos. Terminaron sus 7 años. Uno celebra el 7, pero como decía Marcos, y como muchas veces también lo hemos dicho, uno siempre celebra el cierre del año, no celebra el año al principio. Cuando nacemos, pasa un año y recién cumplimos un año. Entonces cuando vos celebras el 7 lo estás terminando, estás entrando al octavo. Nosotros ya tenemos bastante, mucho más de 7. Y la idea es vivir y compartir y estar con aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y como yo les escribí acá, nada escapa de la soberanía de Dios. Y como dijo Cecilia hace un rato, acá están los que tenían que estar, allá estaban los que tenían que estar. Y realmente participamos de la reunión. A lo que voy es que nada queda fuera de lo que Dios quiere que pase. Porque si no, deja de ser Dios. Amén. Lo que sí demanda el Señor a través de las Escrituras, a través del apóstol Pablo, de Timoteo, de Santiago, a través de Juan, a través de Pedro, de que le conozcamos cada día más. Que le conozcamos, que le busquemos, que le conozcamos, que aprendamos, que escudriñemos. Que le conozcamos más y más cada día, para que de esa manera podamos reflejar
podamos reflejar la naturaleza de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él está la finalidad de esas cosas ocultas por siglos. Ese misterio que no había sido revelado, Cristo es para todos. Es para todos. Es para el judío, para el griego, para el romano, para el chino, para el japonés. Es para todos aquellos que crean en Él. Y el Espíritu Santo de Dios, que cumple con la voluntad del Padre, ese sí cumple con la voluntad del Padre, va tocando a las personas que, como dice la Escritura, habían sido predestinadas para que crean. Les va dando vida, ese aliento de vida que viene sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cristo es para todo y no para un solo pueblo o raza determinada. Era para los que habían sido escogidos en Cristo, para creer en las cosas que Dios habría preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Aún los padecimientos de Cristo son producto de la soberanía de Dios. Jesús le dice a Poncio Pilato: ¿tú crees que si yo le dijera a mi Padre que envíe un ejército, él no lo haría? Pero el plan de Dios era el padecimiento de Jesús. Hebreos dice: a causa del padecimiento él aprendió la obediencia. ¿Cuánto vamos a padecer nosotros hasta ser obedientes? Los padecimientos de José a manos de sus hermanos. Lo vendieron, lo quisieron matar. Y un hermano siempre se interponía. Había uno que siempre decía: no, para muchachos, tampoco hagamos cosas raras. Pero le podemos echar la culpa a los animales salvajes que lo mataron. No. Rubén siempre estaba metiéndose al medio. Y cuando aparecieron los madianitas, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Y José pasó por un montón de situaciones. Una mujer se quiso aprovechar de él. Como él no le dio lugar, lo hizo meter preso. Estando en la cárcel, obviamente que la cárcel no es un lugar agradable, pero sin embargo, él hizo que su historia llegara hasta los oídos de Faraón. Y Faraón lo escuchó, y Faraón le hizo interpretar sueños, y Faraón lo puso sobre su casa y sobre Egipto, y le dio poder. Y cuando aparecieron sus hermanos después de muchísimos años, José los probó, pero en un momento ya no aguantó más, y en un momento le dijo: soy yo, chicos, soy yo, soy José. Ustedes me vendieron, ustedes me hicieron esto, pero no importa. ¿Saben por qué? Porque Dios usó todas esas cosas para que yo llegara acá y preparara todo esto para que ustedes no tuvieran que pasar hambre. El propósito de Dios en nuestro sufrimiento tiene una finalidad. No solamente forjar nuestro carácter, no solamente prepararnos para lo que viene, sino alcanzar a otros, sostener a otros. Yo estoy padeciendo, pero ¿y si Dios quiere hacer con nosotros algo como lo que hizo con José, algo como lo que hizo con Jesús, con Job, que otros pudieran conocer a Dios a través del testimonio? Es tremendo. Anoche tuve una desesperanza, porque escuchar que el testimonio no importa, que el testimonio no es válido para acercar a las personas a Cristo. Sin embargo, la palabra dice todo lo contrario. Habiendo tan grande de testigos a tu alrededor, tan grande nube de testigos, o sea que eran muchos los testigos, tu testimonio, la profesión de tu testimonio
trajo a muchos. Y muchos van a conocer a Cristo. ¿Quiénes? Los que tienen que conocerlo. No otros. Los que Dios escogió van a creer. José en Génesis 45:8 dice que fue Dios y su soberanía la que hizo que todo pasara para que llegara a ser instrumento para alimentar al pueblo de Israel, no a la familia de él, al pueblo de Israel. Vamos a leer un pasaje en Hechos capítulo 4, desde el verso 23 al 28. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Amén. El último versículo: para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora póngalo en tu vida. Dios, por su poder y su voluntad, de antemano preparó el camino por el que ando. Pero yo quiero saltar. Yo quiero salirme de este camino. Yo quiero ser libre de estas cosas. Bendito es el nombre de Jesús. En este pasaje podemos ver algo de lo que hemos aprendido algunos al estudiar hermenéutica. Cuando aprendemos que la Biblia es registro inspirado de la palabra de Dios. Digo registro porque no todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. En la escritura, en la Biblia, tenemos palabras de Satanás, tenemos la palabra de David, tenemos de Moisés, tenemos de Aitofel, tenemos de Rum, hay de Pedro, hay de Pablo. Pero todo lo que está escrito sí fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que nos quede un registro, no solamente histórico, sino de todo lo que Él quería que nosotros conociéramos de Él. Tenemos la revelación escrita, completa. ¿Por qué le digo que esto me hizo acordar a hermenéutica? Porque los discípulos recuerdan lo que dijo David en el versículo 25. ¿Me pone el 25, Jonathan? Por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Eso es hermenéutica. Ellos están hablando en el libro de los Hechos, pero están recordando lo que dijo David. Nosotros, cuando estudiamos hermenéutica, aprendemos a escudriñar las Escrituras, y ellos la tenían muy clara. Versículo 26. La Reina Valera dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ya estaba todo
determinado. Esta oración determina nuestra oración. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro, pero nosotros tendríamos que agregarle esta oración que hicieron los discípulos. ¿Por qué? Porque sufrimos persecución, porque sufrimos que nos ataquen. ¿En qué te atacaron, Luis? En lo que creo. Para mí, la base de toda conversión es el testimonio de uno. Si tu testimonio no se condice con la vida que estás llevando, esa gran nube de testigos al final va a decir: pero este nos venció, dijo una cosa, hizo otra. Los discípulos recuerdan lo que dijo David y lo traen a su tiempo presente, algo que debería ser normal en nuestro diario andar. Tenemos que indagar las Escrituras, tomar el espíritu de la enseñanza y traerlo. ¿Para qué? Siempre, obviamente, y cotejando. Como les decía hace un ratito, en la época de los apóstoles no había Escritura, no la tenían terminada, estaban haciéndola, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, Pablo estaba escribiendo sus cartas, los evangelios estaban siendo escritos, ahí estaba la doctrina, ahí estaban los hechos, la historia, el registro completo de lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. Esto es dejar en manos del soberano todo lo que vamos a hacer. Ellos en esa oración que hacen se abren a lo que no conocen. Ellos lo único que sabían era que había un montón de personas que los querían matar. Y dice: ¿saben cuál es el contexto inmediato? O dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Pedro y Juan, creo que es en el 23, versículo 23, Quito. Pedro y Juan habían estado presos por haber sanado al hombre que estaba en el templo de la Hermosa, que estaba en la puerta del templo, que pedía plata, y Pedro le había dicho: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y ese hombre había entrado al templo y saltaba y alababa a Dios, y se le enojaron todos, lo llevaron preso, los azotaron, les dijeron que no podían predicar más, porque si seguían predicando los iban a matar. Entonces Pedro y Juan fueron y le contaron eso a la gente, y los discípulos con temor dijeron: Señor, soberano Señor. Lo que tiene la Reina Valera, que es mucho más solemne. Unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 25 y 26 están sacados de la vida de David. El 27, porque verdaderamente lo traen a su época. Están trayendo lo que había dicho David, lo traen a su época y dicen: ciertamente se unieron en tu ciudad, en esta ciudad, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Esa es la soberanía de mi Dios. Él conoce los tiempos. Anoche escuché que la gente no quiere escuchar testimonio. La gente quiere una palabra fresca. ¿Qué es una palabra fresca? La escuché a Cecilia decir en un momento: ¿quieren algo fresco? Que vayan a la Antártida, que vayan al sur, que vayan a la cordillera. Si tanto quieren fresco, ¿qué es una palabra fresca? Porque los profetas te traen una palabra fresca. El Señor me dijo que suelte esta palabra.
¿Desde cuándo la palabra estuvo atada? Sí, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Dios. Nosotros tenemos que dejar todo en las manos de nuestro soberano Señor. Todo lo que vamos a hacer, tenemos que caminar en su voluntad, es decidir ponernos en sus manos y confiar que Él tiene cuidado de cada paso que damos y que si lo hacemos en obediencia, veremos cómo Él es glorificado en cada acción que hagamos en obediencia. Hoy te dicen, el Señor quiere que vos trasciendas, que vos salgas de esta temporada y te vayas a otra temporada. Mi vida es una sola. En este envase. En el envase que ustedes tienen es una sola vida, no hay más vida. Lo que tenemos una nueva vida es en Cristo Jesús. Vivirla en Él es lo fundamental. La semana pasada leíamos en 1 de Timoteo capítulo 6, desde el verso 8 hasta el 16, que tenemos que vivir agradecidos con tener sustento y abrigo. Amén. No tenemos que buscar las cosas ni la ganancia que nos ofrece este mundo, sino seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelear la buena batalla de la fe y de esa manera echar mano de la vida eterna. Ese mensaje no es fresco. No, porque ese mensaje es viejo. Yo quiero algo nuevo. Mi palabra no pasa. Mi palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Porque yo soy la palabra, dice el Señor. Yo no cambio. ¿Cuál es el afán de cambiar? De esa manera echar mano a la vida eterna para que tu testimonio sea visible delante de esa gran nube de testigos, así como lo hizo Jesús. Delante de Poncio Pilato, dice que él dio, delante de Poncio Pilato, hizo profesión de buena fe, porque no se negó a morir, sino que obedeció, hizo lo que se le había mandado. Lo que hizo Jesús delante de Poncio Pilato, guardando todo lo que se nos ha mandado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, nuestro Padre, comprenderemos el sumo gozo que le fue puesto delante de Jesús, aún sabiendo que debía enfrentar los padecimientos de la cruz, como dice Hebreos 12, versículo 2. Si seguimos leyendo el capítulo 12 de Hebreos, vamos a ver cómo el apóstol nos exhorta a seguir el consejo de Dios y si por fallar somos disciplinados, a no menospreciar el consejo del Padre. Porque si no somos disciplinados, entonces no somos hijos, sino que somos bastardos. Y no hay para nosotros salvación, sino una horrible expectación de condenación. Roguemos al Padre para que seamos fortalecidos en nuestro ser interior y así poner nuestra confianza plenamente en Él, sabiendo que en este tiempo de sufrimiento y pruebas va a dar a luz la obra que Él está haciendo en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Señor, te pedimos que aleje de nosotros a aquellos que como animales irracionales se vuelven y maldicen a las potestades superiores y que por seguir las disoluciones de sus corazones pervierten el mensaje de la cruz. Eso tiene que ver con lo que escribe Judas. Versículo 4. Llevando el error a otros, como dice el apóstol Judas en su carta, pervirtiendo la gracia, niegan con sus enseñanzas la soberanía de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Cuando leímos Hechos capítulo 4 del verso 23 al 28, vemos una oración que tenemos que imitar en este tiempo.
al ver las cosas que acontecen a nuestro alrededor, muchos decimos que hay propósito en este padecimiento. Entonces, como el apóstol Pablo, podemos decir que en todo lo que padecemos y en lo que padecemos completamos el sufrimiento de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso está en Colosenses capítulo 1, verso 24. El apóstol dice que él está padeciendo y él lo toma como seguir con el sufrimiento de Cristo, completar el sufrimiento de Cristo, porque lo que viene es un tiempo de gozo y alegría en la presencia de nuestro Señor. Si sufrimos, después nos vamos a gozar en Él. Para cerrar, vamos a leer Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 20. Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Quizás nos sea concedido reconocer en este pasaje que Jesucristo es el soberano Señor de nuestras vidas. Y dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios, el 15, del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. ¿Dios solamente quería unir a los judíos con los gentiles? No, Él quería reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Por eso cuando leemos en el Apocalipsis el ángel que viene a Juan, y Juan se quiere mostrar, y dice, no te postres delante de mí, porque tú y yo somos hermanos. Somos ministros de la palabra de Dios. Reconciliar lo espiritual con lo natural, porque en un principio Dios nos había concebido como espirituales. Amén. Dígame si esa es la imagen de un soberano. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Qué tremendo! Ay, pero estoy pasando por una situación, mi día fue pésimo. Pésimo porque desde ayer no me salen las cosas. Pero cuando yo entiendo que hay una soberanía sobre mí, y que Dios, mi Padre, me dice, como me dice el apóstol también, no se pongan mal pasar por este tiempo de pruebas. Al contrario, gócense, porque el beneficio que viene después de pasar la prueba es que su paciencia crece, que ustedes crecen en perfección, que ustedes son preparados, son adornados de toda virtud. Siempre es difícil, pero es lo que tiene que pasar. A mí me incomoda algo.
Y hoy a la mañana cuando me levanté incómodo. Porque muchas veces le dije que tenemos que hacer tarea de evangelismo. Y le decía a Cecilia antes de venir, porque ella me preguntó, obviamente. No me preguntó nada, me preguntó varias veces en el día. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Nada. Encima salgo fuera de la rueda del auto pinchada. Saqué la rueda, se lo llevé a comer, el hombre estaba trabajando. Me dice, ahora, dentro de un rato te la decolita. Esto no es problema. Pero el papá me dice, a través de su palabra, no te preocupes, yo tengo todas las cosas en mi mano. Si vos estás sufriendo en este momento, pensá que ese sufrimiento a la larga va a traer bendición. Y quizás no solamente a tu vida, sino a otras personas. Sí, Señor. Así como la muerte de Cristo trajo salvación, cuando nosotros aprendemos que debemos morir en la cruz, día tras día, podemos bendecir a otros, podemos ser de bendición, podemos aprovechar las circunstancias. No es difícil, no digo que sea fácil, pero tomado de la mano de Dios. Como decía la canción que cantamos hace un ratito, mis circunstancias no son más grandes que Dios. Mi Dios es más grande que cualquier cosa que me pueda pasar a mí. El salmo que leía Cecilia hoy, tu Dios te guardará. Él guardará tu entrada, tu salida. Él no dejará que tus pies resbalen. Él no se duerme. Así es. Yo no puedo hacer guardia mucho tiempo porque me agarra cansancio y me duermo, pero Él no se duerme. Así es. Gracias, Señor. Y Él está constantemente cuidándonos. A mis ojos puede parecer que la situación me desborda, pero el Señor me dice, yo no te voy a probar más allá de lo que vos podés soportar. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque nuestro soberano Dios no nos va a dar nada para llevar que no podamos llevar. Amén. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que podamos abrir los ojos del entendimiento de nuestro corazón, que podamos comprender cuánto tú nos amas, para que podamos ver, Señor, así como fue puesto delante de Jesús el gozo que traería la cruz sobre la Trinidad y sobre la humanidad en sí. Señor, al ver todos los redimidos alabando tu nombre, que cada circunstancia, así como las circunstancias que pasó José, Señor, yo estoy seguro que José también se lamentó y Job también se lamentó, porque lo leemos, Señor. Sin embargo, cuando ellos vieron cumplido el propósito, se dieron cuenta, Señor, tú nos estás dando tiempo para prepararnos. Quizás nosotros hemos tardado en prepararnos, por eso tú aún, Señor, retardas, Señor, lo que tiene que venir. Ayúdanos, ábrenos los ojos, que podamos ver el propósito, que podamos comprender cuál es tu voluntad en este tiempo y ponernos, Señor, delante de ti como hijos obedientes, aceptar la carga que tenemos que llevar, Señor, y como dijo Jesús, tomen su cruz y síganme. Porque todo aquel que lo sigue al Señor no pierde la recompensa. El que dejó a padre, a madre, a hijo, a pariente, el que dejó ganancia, el que dejó trabajo, dice que el Señor va a hacer que recibamos todo multiplicado. Buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Gracias, Dios. Gracias porque sé que vienen tiempos, Señor, de regocijo,
tiempo de bendición. Te ruego por la vida de Marco, por su esposa Andrea, por su hija, por su familia, por Carlos, su papá. Tú sabes cuánto lo quiero. Te ruego por Omar, por sus hijos, te ruego por cada pastor de la ciudad. Te ruego por Alberto de la Joya, por su esposa Cristina, por su ministerio. Padre, que podamos afirmarnos en tu palabra, que podamos tener esa fuerza que nos da tu Espíritu Santo para soportar esta prueba y salir airosos. Porque si estamos tomados de tu mano, seguramente, Señor, como decía Cecilia, tú no has perdido ninguna batalla. Dios. Por eso, Señor, estamos seguros. Porque tú venciste a la muerte. Porque tú venciste el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y ahí clavaste toda potestad, Señor, y toda acta que estaba en contra de nosotros. Y nos has dado